Miércoles de leer cómics, pero hoy no es. Hoy juega la selección. Miércoles no es. Miércoles no es. Miércoles no es. Miércoles no es. Yeah. Manchatavera, ¿cómo estás? Hoy es jueves 31 de agosto. Hoy día estamos con la selección peruana, se nos viene un gran partido, así que no me podía quedar atrás y he venido con mis seleccionados para el día de hoy. Vamos a empezar mostrando, no lo he separado en titulares y suplentes, sino en libros, lo que vendrían a ser TPBs. Algunos son hardcores. Hoy es el día de la fuerza. Entonces he separado 11 que van a ir al equipo de los TPBs y de los tapadura, y también unos 7 que no son suplentes, pero 7 que tienen un formato de grapa. 11 en un formato más grueso y 7 en formato de grapa. Así que vamos a ver cuáles son mis seleccionados. Vamos a dejar esto para después porque tengo ahí un problema en el arco. Ahí tengo 3 en el arco y no sé la verdad quién va. Vamos a empezar por aquí. Esto acaba de ser lanzado. Estas son 11 recomendaciones de cómics peruanos que deberías de tener. Un árbol en los confines del mundo. Jesús Cosío. Esto acaba de ser lanzado ya ahorita en la FIL de este año. Y deberías tenerlo sí o sí. Esta es una recopilación de varias tiras de Jesús, en la cual él ha hecho un muy buen análisis de la problemática de lo que pasa a este lado del mundo. El primer convocado para el día de hoy. Nuestro segundo convocado para el día de hoy tiene que ver con el mismo tema. Esto es Miedo Ambiente, que es toda una serie de trabajos, humor y reflexión, en este caso Fernando Barrial. Esto es, si no me equivoco, Altazor. Altazor está haciendo cosas muy interesantes, tienen muchísimos tomos muy buenos, tienes que leerlo. La crítica que plantea este cómic en estas historias, Fernando, porque son tiras independientes, son muy buenas. Tiene cosas también lanzado este año en la Feria del Libro. Es muy bueno, una crítica social, una crítica cultural, una crítica política muy fina y muy bien trabajada. Esto también es uno de nuestros convocados para hoy día, para nuestro partido de los cómics. La que viene es una historia que a mí me pareció muy buena, muy bien construida, unos matices en acuarelados muy buenos. Él es uno de mis favoritos en Perú, Eduardo Yaguas, Multitudes. Venimos con este Multitudes que ya tiene un poco de tiempo, esto yo lo había leído hace algún tiempo en realidad. Esto es editorial Pictorama. Pictorama también es una editorial que está haciendo muy buenas cosas. Es genial ver varias de estas ya editoriales peruanas empujando con fuerza para sacar cómics y libros también, ¿no? Muchas cosas muy buenas. En esto de acá podemos ver esta historia de las multitudes, de esta problemática del fuego, de esta problemática de la sociedad y de la cultura. Esta es una historia muy buena que deberías tener. Eduardo Yaguas, como siempre, construyendo muy buenos flujos narrativos. Esto también está convocado para hoy día, para nuestro partido del cómic. El cuarto es una chica que sabe colocar muy bien el balón, sabe dónde hay que hablar, dónde hay que criticar, dónde hay que elogiar para que las cosas fluyan. Y gracias a ella es que podemos hablar claro. Hablemos claro. Lucero Guamaní, esto también acaba de ser lanzado en la FIL este año. Es una de esas cosas que deberías de tener en tu casa para poder conversar con tus hijos y tus hijas sobre una temática tan compleja a veces como es la adolescencia y que a veces nuestros hijos no quieren hablar con nosotros. Entonces Lucero plantea las cosas de una manera sincera, de una manera muy personal, que nos permite tocar temas que a veces lamentablemente son tabú en Latinoamérica y que hacen difícil a veces poder ayudar con la formación de nuestros hijos. Lucero Guamaní, hablemos claro, también está convocado para el partido de hoy. La que viene es una historia difícil, una etapa muy compleja de la historia de Perú, y este es un cómic que ha tenido gente que ha hablado muy bien de él y gente que ha hablado muy mal de él. Es una de esas joyas que no puedes dejar que alguien te diga es bueno, no puedes dejar que alguien te diga es malo. Tú tienes que hacerte tu propia opinión, como casi todo en la vida. Los años de terror. Esta es una joya de aquellas. Me acerco para hablar con calma. Cuando hablamos de los años de terror, aclaremos, años 80, 1980 al 2000. Este análisis de Jesús Cosío
Pone muchos detalles, mucha información. Recuerden que él es un periodista, trabaja en investigación y él tiene muchos datos. Acá hay mucha información. Estos son uno de esos libros que es importante leer en un formato ligero, que los jóvenes deberían de leer. En algunos de los comentarios yo he visto en el canal profesores de colegios que utilizan esto para poder trabajar esta temática con sus alumnos. Es genial. Acá Jesús Cosío hace un muy buen trabajo. Puedes estar en contra o a favor, pero es importante leer datos. Datos, como todo, siempre hay un poco de opinión, pero datos que te permitan conocer la historia. Recuerden, no se pueden dejar llevar nunca por lo leí en un blog en España, lo vi en un YouTube en Argentina, lo leí en un blog de México. Si toda tu vida te vas a guiar por lo que dice otra persona y tú no vives la experiencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está tu libertad? Tu libertad de ver las cosas, entenderlas y recién ahí decir es bueno, es malo, estoy de acuerdo, estoy en contra. Y el que viene también es uno de esos libros que salió en una época perfecta para el libro, malísima para la sociedad, en el cual buscó trabajar con valores. Cinco fueron las premisas sobre las que se construyó Luchín González. Juan Acevedo, una joyita en el cómic peruano. Esta es una historia del 88, si mal no recuerdo, en la cual se fueron construyendo 5 historias para poder hablar con los jóvenes sobre diversas temáticas, como podría ser el terrorismo, como podría ser el racismo, como podría ser el maltrato de las mujeres. Es de aquellas. Contracultura tiene cosas geniales. Y Juan Acevedo con Contracultura, cuando se juntan, sacan aquellos cómics que son importantes de tener. Luchín González entonces se hizo con una necesidad pedagógica, con una necesidad relacional. Incluso la quinta historia nos habla de las diferencias entre generaciones, adultos y adolescentes, un poco para entender los cambios y conocernos. Muy buena historia esta, en la cual Luchín González con sus amigos hablan, debaten y conocen 5 problemas sociales que pasan en Perú y en muchos países en Latinoamérica. Este también está convocado para el partido del cómic. El que nos sigue es una historia buenísima. Todos los personajes tienen características en común, sabe muy bien cómo ir por las bandas, corre con mucha fineza en la historia y sabe cuándo frenar para poder hacer un raconto o para poder hacer un cambio en el flujo narrativo. Quien sigue, Rodrigo Lahoz, Estética Unisex. Para mí este es su mejor libro del Rodrigo Lahoz. Una muy buena historia, como siempre Rodrigo Lahoz, quebrando en el momento exacto. Tú no sabes en qué momento está en una y ¡fum! Sale con un alucinógeno por ahí, una de esas jugadas, una cuchara, una chalaca. Tiene cositas muy finas en su historia que nos hacen ser libres, que nos hacen una historia en la cual te permite leer, pero algunas cosas incluso completarlas en tu cabeza. Eso es lo genial de las historias de Lahoz, y a mí la que me encanta es Estética Unisex, y Estética Unisex también ha sido convocada para el partido de hoy. La que viene en realidad es la segunda. Yo tenía una que la regalé hace algún tiempo. Laura, esto es mi Goya. Lo importante de esta historia es que te va a permitir reírnos un poco de esta problemática social y cultural que se dio en Perú y en realidad en muchos países de Latinoamérica en los 90s. Esta es una historia que nos permite reírnos de nuestra historia, que nos permite reírnos de esta problemática, pero siempre mirando hacia adelante. Hay que analizarlo mirando hacia adelante y viendo qué cambios están sucediendo en la sociedad, qué cosas se pueden seguir dando. Puede haber cambiado la cara, puede haber cambiado el programa, pero hay cosas que se pueden seguir dando. Así que hay que analizarlo, porque la persona que analiza su pasado no vuelve a cometer los mismos errores. Y por eso esto también está convocado para el partido de los cómics. Los dos que nos falta todavía el arquero, pero las 2 jugadores que nos faltan son hermanos. Son hermanos, como en alguna época jugaban los Sotos. Tenemos por aquí, primero vamos a empezar con el más grande, el Cuy Tira. El Cuy Tira, miren que tengo que ponerlo bien atrás porque es grandazo y tira. El Cuy Tira es un cómic en el cual podemos ver toda su historia. Toda la historia a través de los diversos periódicos en los cuales salió el Cuy, desde la época en la que Humberto era un perro, pasando a diversas problemáticas, diversas situaciones, hasta que el Cuy llega a internet. Esto de acá es la base, es la defensa. Esto es la contención o la defensa, los stoppers de la selección del cómic. Esto sí o sí tenía que estar.
Este es quizás para muchos el capitán de nuestra selección, para otros no, de repente es simplemente el apoyo del capitán, pero ahí estamos. Él, Juan Acevedo, el Cuitira, también está convocado para el partido de los cómics y el que para mí es el capitán y el 10 de la selección, el Cuy Aventura. Esta es para mí tiene las mejores dos historias del cómic peruano. Las mejores historias del cómic peruano. Esta es la tercera edición. Yo tengo esta historia en la tercera y en la segunda edición. Dirás, ¿y por qué lo tienes dos veces? Porque esta de acá está autografiada por Juan Acevedo, la otra no. Esto sí o sí, o sea, esta de acá no importa que tenga 40, 50 años, seguirá en la selección, seguirá siendo el guerrero de la selección, porque nos cuenta la historia del Perú de una forma graciosa y divertida a través de personajes muy, muy añorables, muy, muy geniales. Sí o sí, convocado para la selección del cómic. Y me quedé con el problema. Tengo 3 para el arco. Tengo 3 historias para el arco. Una es una historia, la otra es una historia que tiene diferentes temáticas a través del tiempo y la otra son viñetas. Los 3, Galiquio. Acá está nuestro perro de guerra. Acá está nuestro 6, nuestro 5, nuestro volante de primera línea, el que muerde bien y sabe dónde morder para que las cosas funcionen. No sé, si bien hice un símil con los 3 arqueros, en realidad acá tenemos a nuestro perro de guerra. Y yo he decidido escoger para este primer llamado de la selección peruana del cómics a Barrunto. Barrunto es una historia muy muy buena, que incluso habla de fútbol, y él va a ser nuestro volante de primera contención. Esto ha tenido una obra de teatro y otras, tiene libro, tiene diversas, se ha utilizado para diversas cosas. Tanto así que hasta series, no de esto, pero de cosas muy muy similares. Barrunto es una gran historia. Y es una de esas que tiene que estar sí o sí en tu selección del cómic peruano. Repito, estos no son los titulares, lo que hemos visto. Lo que hemos visto son los TPBs o los tapa dura que tenían que estar convocados. Dio la casualidad que eran 11 y en el caso de la Grapas dio la casualidad que eran 7. Y como eran 7, no son los suplentes, es una referencia solo de número, pero son Grapas que tienen que estar sí o sí en la selección peruana. La primera es una que a mí me encanta. Su historia es añoranza, su historia nos habla de sueños, su historia es genial. Y lo genial de esta historia de Yaguas, los reptiles, es que esta historia viene con un CD. Viene con un CD de música grabada por ellos y que te recomiendan escuchar en algunos momentos de la historia para entender mucho mejor la rebeldía y el caos de esa época. Los reptiles es una de esas historias compleja que mucha gente la puede odiar, pero que es añoranza pura y sueño puro. Se entiende en los 80, se encienden los 90, se siente esa sensación de ir a los conciertos, de ver a Leucemia en vivo, Masacre, no sé, de meterte un poco con la raza, Dolores Delirio. Es la época, es una época muy muy buena y eso se siente en este que para mí está sí o sí en los convocados de la selección del cómic. El que le sigue son 7 grapas, en realidad. Ayar, la leyenda de los hermanos Ayar. Vamos a buscar una de las tapas, una de mis tapas favoritas, podría ser esta de acá. El desarrollo en esta historia de personajes es muy buena. Los personajes míticos y la forma como se han ilustrado es muy buena. Estos nuevos personajes y esta escenificación. Los hermanos Ayar es una de las pocas historias que tienen el logo de Perú, porque esta historia se ha vendido en el mundo, se ha vendido en muchos países. Esto ganó premios y llegó muy muy lejos. Esto es una historia, esto es parte de la historia del cómic peruano. Esto sí o sí tiene que estar en tu biblioteca y esto ha sido convocado a la selección del cómic. Una historia que te vuela el cerebro, que te hace un ascenso, que te habla de hijos y padres, que te habla de la problemática social y cultural. Una historia que ha sido reseñada por bloggers en otras partes del mundo. Una historia que ha sido reseñada por Banff, con ustedes. Esta es una dupla, y la dupla junta le está haciendo genial. Christian Hoffman, Paul Serruche, Ahab, hijo del diablo, sí o sí tiene que estar en nuestra selección del cómic. Esta historia que tiene unos acuarelables increíbles de Paul Serruche.
Paul Serruche. Síganlo en Facebook para que vean, en Instagram a él y a Christian Hoffman, para que vean sus nuevos avances de sus nuevos trabajos. La mano de Serruche está evolucionando a una velocidad increíble y sus acuarelables nos van a dar muchas sorpresas al corto, mediano y largo plazo. Por eso Ahab, Hijo del Diablo, que es el inicio de ellos, tenía que estar sí o sí en nuestra selección del cómic. ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? Este es un recopilatorio de aquellos que a mí me encanta. Tienen dos historias que son un boom en la cabeza. Ellos lanzaron su primer número en el 2013, el segundo y el tercero en el 2015, y de ahí tuvieron una pausa hasta el 2017 que salió el cuarto. Con ustedes, Subconsciente. Subconsciente tiene las portadas de Subconsciente ya han llegado a un nivel tal, su gráfica, su narrativa, son un equipo. Y al ser un equipo, ellos están construyendo unas historias gráficas geniales. Portadas ya dobles en este Subconsciente, que se convierte en una revista por excelencia del cómic y de la buena ilustración peruana. Viñetas a otros mundos y de ahí simplemente fue Subconsciente Comics. El equipo actualmente está, hay que nombrarlos, Cristian Mateo, Francisco Mendoza y Omar Alca. Omar Alca hace poco estuvo de cumpleaños. Ahí lo ven. Sí o sí, convocados a la selección del cómic peruana. La que sigue es una historia que te vuela el cerebro, Incluso tú ya puedes conseguir esta historia en su versión hardcover trabajada por el Vigilante o la Ciudadela del Vigilante, por Pedro. Siniestra. Siniestra es una historia realmente siniestra. En esa carita, Álvaro Mallorca ha logrado construir un personaje que te vuela el cerebro. Esta es una de esas historias que cuando llegas al final dices: habla bien, ¿cómo vas a hacer eso? Llegas al final y dices: brother, que ahí acabó, que no hay más, pero yo quiero más, quiero que chingue más, quiero que más sangre, quiero más rebeldía, quiero más venganza. Y ahí va. Siniestra es una historia muy buena. Esta es una historia que tiene que estar sí o sí en el 11 de la selección peruana del cómic. Y para terminar, me faltan dos, vamos con esta primero. Esta es una historia que me encantó a mí en esta época en la que se habla mucho de su editorial por las cosas que han estado publicando en Perú 21, ya la deben conocer. Con ustedes, Franz Montoya Fuchs, Med Comic, Descomunal. Descomunal es una historia que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho por la idea, la trama, la estructura. Miren que hay recursos que ellos han reutilizado después en la Chola Power. Descomunal es una historia interesante. Es una historia que trata de utilizar algunos elementos históricos, pero que los mezcla de una forma muy bien trabajada. Descomunal es una historia de Med Comic que tiene que estar en nuestra selección, en nuestro 11 del cómic peruano. Chécala, búscala, consíguela, para que vayas un poco baneando los diversos personajes que tiene Med Comic. Y para terminar, muchas historias. Estos son los últimos días del futuro, por decirlo de alguna forma. Santibáñez, Espinosa. Santibáñez, muy buen trabajo de este equipo. Esto es Dogma. Estoy adelantando algunas cosas, algunos ya deben saber de quién hablamos. Estamos hablando de Panóptica. En el caso de Panóptica, yo tengo aquí número 3, número 4, número 5 de Panóptica. No tengo la 1, no tengo la 2. Esto en su época fue sugerido para el público adulto, 6 soles. Esta de acá fue una portada especialmente lanzada con Skull Comics. Fue una portada alternativa, una variante exclusiva lo llamaron ellos. Esto de acá, Panóptica, para muchos ya es un mito, para muchos es una leyenda urbana, para muchos es un cómic de colección. Panóptica es una de esas cosas que ya no son fáciles de conseguir. Si las quieres conseguir, puedes buscar a Skull Comic, Daniel Alarcón, lo puedes buscar en Facebook, Skull Comic Store. Y él debe tener todavía algunas copias de Panóptica. Consíguela, porque estas son de esas cositas que desaparecen y que así nomás la gente empieza ya a crearle mitos de las cosas geniales que tiene y que son parte de nuestra historia. Recuerden, Santibáñez, Espinosa. Bueno, muy bueno. Tenía que estar sí o sí en nuestro 11 de la selección peruana del cómic, que en realidad no fueron 11. En realidad les he mostrado 18 más 2 más por este problema de no saber
quién iba a ser el volante de contención, utilizando esta referencia del problema del arquero que todavía existe. Todavía no sabemos quién va a ser el titular, aunque ya se confirmó, pero todavía siguen diciendo que cualquiera tiene la oportunidad. Espero que les haya gustado este video, Mancha Tavera. Hoy día es el primer partido de 2 seguidos y pase lo que pase, con la franja siempre hay que seguir empujando a la selección, a la educación peruana, a todo lo demás. Siempre hay que apoyar porque el Perú somos todos. No nos metamos cabe, empujemos hacia adelante. Así que el día de hoy, arriba Perú. Nos vemos en la próxima, Mancha Tavera. Miércoles de leer cómics, pero hoy no es. Hoy juega la selección. Miércoles no es. Miércoles no es. Miércoles no es. Miércoles no es.